Bueno, vamos a resolver el siguiente problema. Dice así: se lanza un proyectil a cierta distancia sobre el suelo, con una velocidad inicial de 12 metros por segundo y con un ángulo de 50 grados sobre la horizontal. El proyectil toca el suelo 2 segundos después. ¿A qué distancia del suelo se lanzó? ¿Cuál fue su altura máxima? Entonces, para resolver este problema, nosotros necesitamos de las tres ecuaciones que sabemos de la cinemática, y de ello vamos a escoger las que nos sirva para resolver el problema. Bueno, aquí tenemos las tres ecuaciones de la cinemática que utilizamos para resolver cualquier problema de cinemática. La primera ecuación es la ecuación de la distancia, que es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. La segunda ecuación es aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y la tercera es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por la distancia. Bien, con estas tres ecuaciones vamos a ver cuáles son que vamos a utilizar para resolver el problema. Bueno, entonces veamos la primera pregunta. La primera pregunta me dice: ¿a qué distancia del suelo se lanzó? Entonces, para esto vamos a hacer la gráfica de este problema. Entonces, la gráfica nos dice que hacemos el plano cartesiano. X el eje Y nos dice que a cierta distancia del piso se lanzó un proyectil. Vamos a suponer que a esta distancia, proyectil con una velocidad inicial, que ahí la tenemos, de 12 metros por segundo, y con un ángulo de inclinación sobre la horizontal de 50 grados. El proyectil sale con esta y a los 2 segundos cayó aquí. Entonces, la primera pregunta nos dice: ¿a qué altura se lanzó? O sea, esta altura que está aquí, ¿cuánto es? Vamos a ponerle H. Vamos a buscar esa altura. Entonces, vamos a ver qué datos tenemos en el problema para resolverlo. Los datos que tenemos son, vamos a ver, tiempo 2 segundos, la gravedad, ¿cómo? El proyectil salió hacia arriba, se fue moviendo hacia arriba, la gravedad va en contra del movimiento, la gravedad viene hacia abajo, y el proyectil salió hacia arriba, la gravedad viene hacia abajo, o sea que en este caso es negativo, es menos 9,8 metros por segundo
al cuadrado. Vaya, busquemos la velocidad inicial, que es la velocidad inicial en Y. Para hallar la velocidad inicial en Y, vamos a calcular cuánto es, ya que sabemos que este movimiento tiene dos componentes de la velocidad, una en X y una en Y. Entonces, para ello hagamos lo siguiente: plano cartesiano aquí, y esto que está aquí, que dice 12 metros por segundo. Esto salió para acá, y buscamos componente de la velocidad y el otro componente de la velocidad, que es este mismo que está acá. O sea que esta es la velocidad inicial en Y. Y este ángulo es de 50 grados. Entonces, por trigonometría podemos calcular cuál es el valor de este cateto, que es el seno. Entonces decimos, por la definición de seno, seno de 50 es igual al cateto opuesto, que es B Y sobre la hipotenusa, que es 12. Reemplazando esto aquí, número que está dividiendo lo pasamos acá a multiplicar, y entonces me queda que 12 por seno de 50 es igual a la velocidad inicial en Y. Nosotros sabemos que el seno de 50 es 0,76. Entonces me queda 12 por 0,76 es igual a la velocidad inicial en Y. Haciendo esta multiplicación, me queda que la velocidad inicial es igual a esta multiplicación a 12 por 0,76, y 12 por 0,76 es 9,12 metros por segundo. Entonces reemplacemos acá velocidad inicial en Y es igual a 9,12 metros por segundo. Una vez obtenido estos datos, podemos averiguar ya a qué altura se lanzó el proyectil, esta altura que está aquí. Como esta altura es una distancia, voy a averiguar distancia, y entonces averiguamos cuál de las tres fórmulas me sirve para averiguar esa distancia. Entonces veamos, la primera tiene distancia y la tercera tiene distancia. Entonces una de esas dos me puede servir. ¿Cuál de las dos me sirve? ¿Qué datos tenemos? Los datos que tenemos son los siguientes. Tiempo. Entonces aquí tenemos gravedad, que es la aceleración, y velocidad inicial. Entonces veamos si la primera me sirve. Distancia, velocidad inicial, si la tengo, que es esta. Tiempo, lo tengo con 2. Aceleración, también lo tengo, que es menos 9,8. Tiempo, también lo tengo. Entonces, esta es la fórmula, me puede servir. Averigüemos esta otra si me sirve.
No, esta no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque velocidad final no la tengo. Entonces ya me quedarían dos variables para calcular, dos incógnitas. Velocidad final y la distancia. Entonces me sirve la primera. Apliquemos la primera. Bueno, entonces la fórmula es distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces reemplacemos los datos a ver. Distancia, velocidad inicial 9,12 por el tiempo, que 2 más un medio de la aceleración, que es menos 9,8 por el tiempo al cuadrado, que es 2 cuadrado. Resolviendo operaciones me queda 9,12 por 2, entonces me quedaría que la altura, o sea la distancia esa, es igual 9,12 por 2 da 18,24 más, averiguamos cuánto da esto. Esto me daría 4 al cuadrado por 9,8, y eso dividido entre 2 me daría menos 19,6. Este más con este menos da menos, entonces me queda la distancia es igual a 10 menos 19,6. Haciendo esta operación, eso me daría que la distancia es igual a menos 1,36 metros. O sea que la altura a que se disparó el proyectil es de menos 1,36. ¿Qué significa ese menos? Ese menos significa que esta altura está por debajo del punto inicial. O sea, que está por debajo del punto inicial. Que podemos escribirla 1,36 metros, que es por encima del punto inicial acá, de aquí para allá. Bueno, esa es la primera pregunta. Bueno, vamos a la segunda pregunta del problema. ¿Qué pregunta? ¿Cuál fue su altura máxima? O sea, ¿cuál fue la altura máxima que alcanzó el proyectil? Aquí en la gráfica nos pregunta por esta altura que está aquí, de aquí a acá. Esta es la altura máxima. Se puede decir esta. Que movemos una distancia. Como ya tenemos calculado esta partecita de aquí hasta aquí, esto ya está calculado, no falta calcular esta de aquí hasta acá. Se la sumamos y ya obtenemos la altura total. Entonces vamos a calcular esta altura de aquí a aquí. Para ello vamos a utilizar esta gráfica, que la vamos a pasar acá, y ahí la tenemos ya. O sea, vamos a calcular esta altura que está aquí, y para calcular esta altura necesitamos conocer primero el tiempo que demoró el proyectil salir de aquí hasta aquí, que no lo tenemos.
tenemos el tiempo total cuando cayó por acá, ¿sí? Que es de 2 segundos, pero el de aquí hasta aquí no lo tenemos. Vamos a calcularlo. Ahí tenemos algunos datos que me van a servir. Tengo velocidad inicial, que ya la sabemos cuánto es. Tenemos la gravedad también. Nos falta apenas la velocidad final, también la tenemos. Nos falta apenas el tiempo. Entonces, para calcular eso, vamos a utilizar una de las 3 fórmulas que tenemos de la cinemática. ¿Cuál de estas 3 nos sirve? Esta fórmula que me sirve es esta. La aceleración, que es la gravedad, la tenemos. Velocidad final, la tenemos. Velocidad inicial, también la tenemos. Y el tiempo que vamos a calcular. Entonces saquemos esos datos. Bueno, saquemos los datos del problema que necesitamos. Tenemos que la aceleración es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ya sabemos que vamos a calcular esta distancia, esta altura, y como va el movimiento hacia arriba, va subiendo, va en contra de la aceleración, que es la gravedad, por eso escribimos menos 9,8. La velocidad inicial en Y, que ya la calculamos, es de 9,12 metros por segundo. La velocidad final que lleva el proyectil cuando llega aquí, la velocidad final en Y, cuando llega a esta altura, es 0, porque de ahí empieza a caer. Entonces la velocidad final es 0. Entonces ya con estos datos nosotros podemos aplicar una de las 3 fórmulas que tenemos. La fórmula que me sirve, esta no me sirve, esta tampoco, me sirve esta. Porque tenemos aceleración, si la tenemos, 9,8. Velocidad final, si la tenemos, 0. Velocidad inicial, 9,12. Y el tiempo, que es el que vamos a buscar. Entonces, apliquemos esta fórmula, que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, reemplazando datos, tendríamos que la aceleración es menos 9,8, es igual velocidad final 0 menos velocidad inicial 9,12 sobre el tiempo. Ahora esta t que está dividiendo la pasamos acá a multiplicar, me queda que menos 9,8 multiplicado por t es igual, esto da 9,12. Despejamos la t, el número que está en 9,8 multiplicando, pasa a este lado a dividir, y de este lado me quedaría t igual a 9,12 dividido de 9,8. Haciendo la división de 9,12 entre 9,8, eso me da 0,93. Entonces el tiempo no es más que 0,93
93 segundos. Entonces lo podemos escribir acá donde tenemos los datos y podemos decir que el tiempo es de 0,93. Bueno, ya con estos datos podemos averiguar qué fórmula aplicamos para hallar distancia. Ya sabemos las tres fórmulas y qué fórmula podemos aplicar, pues los datos que tenemos aquí para hallar esta distancia. Podemos aplicar la primera fórmula: distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces apliquemos esta primera fórmula. Entonces la fórmula es distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazamos los datos y me da que la distancia es igual a velocidad inicial. La velocidad inicial es 9,12 por tiempo. El tiempo es 0,93 más un medio de la aceleración. La aceleración es menos 9,8 por tiempo al cuadrado. El tiempo es 0,93 al cuadrado. Ahora vamos a hacer estas operaciones que están aquí, a ver cuánto da. Bueno, 9,12 por 0,93, eso me da 8,48. Este más por este menos da menos. Un medio por 9,8 por 0,93 al cuadrado, eso me da 4,23. Haciendo esta operación de 8,48 menos 4,23, entonces me da que esa distancia es igual a 4,25 metros. O sea, esta altura que estaba buscando es de 4,25. Se la sumamos a la que encontramos, porque encontramos que esta altura de aquí hasta aquí es de 4,25 y esta que está aquí es de 1,3. Entonces, ¿a qué altura total sería? Entonces, sumando las dos alturas, esta más esta, me dará la altura total. Entonces, 4,25 más 1,3 da 5,55. O sea, que la altura máxima a la que llegó el proyectil es de 5,55. O sea que sumamos altura máxima es igual a 4,25 más 1,3 y eso es igual, la altura máxima es igual a 5 metros con 55 centímetros y esta sería la segunda respuesta al problema.